estamos con Yara Puebla, protagonista de Fahrenheit 108. Buenas, Yara. Muy buenas, encantada de saludarte, Diego. No nos hemos saludado antes ni nada, todo en directo. Nada, todo en directo. Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Después de haber además estrenado Fahrenheit 108, que era una cosa bastante incierta para este año, que ya casi lo esperábamos para el año que viene, pues muy bien, muy contenta, la verdad. ¿Y qué fue lo que te llamó de Fahrenheit 108 cuando te lo propusieron? Bueno, es cierto que es un proyecto que distaba mucho de lo que yo había hecho hasta el momento y me llamó muchísimo la atención, lo primero, que gracias a esta distopía nos permitía llegar al extremo de ahondar en temas que me parecían muy importantes, sobre todo para lanzar preguntas al espectador, ¿no? Y también para lanzármelas a mí misma y para analizarme sin tanto ruido. Y me explico un poco. Lo digo porque parece que a través de esta pandemia que nos ha tenido inmovilizados, pasa un poco lo que ocurre en Fahrenheit 108, que es que, bueno, dada la corporalidad de estos personajes y esta supuesta realidad que viven, pues no lo sé, como que de repente sin tanta escenografía, sin tanto movimiento, sin tanta información, parece como que piensas mejor, ¿no? O por lo menos te invitas a ti mismo a ahondar un poco más en qué sientes o qué piensas tú de la realidad que vives. Bueno, Fahrenheit 108 también tiene una base de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Te llegaste a leer la obra de Bradbury o directamente te lanzaste a Fahrenheit 108? Bueno, es cierto que me había leído previamente a recibir este proyecto, esta obra, que me parece maravillosa, en la cual, bueno, como sabrán los que lo están escuchando, bueno, los que están leyendo esto, estaba prohibido la lectura, ¿no? Los libros. Y sí que me parece que es muy interesante cuando en un libro o en una obra de teatro o en una película se tratan estos temas, ¿no? Cómo puede afectar al ser humano que le quiten la libertad en algún sentido. Tú además perteneces, digamos, a este grupo de bomberas especializadas. ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad la persona que ejecuta la ley, aunque en este caso sea coartar la libertad? Total responsabilidad, porque al final estamos en una supuesta realidad en la que lo que se pretende después de que la naturaleza empieza a defenderse, ¿no? Y yo creo que un punto de inflexión es la pandemia que estamos justamente viviendo ahora, pues la solución que se pone es acabar con la naturaleza misma. Entonces, estos mutantes o estas bomberas, en este caso, que están luchando con acabar con esta naturaleza, tienen absoluta y completa responsabilidad porque creen que eso es lo que realmente les va a hacer salvarse. ¿Tú crees que la naturaleza va a pedir cuentas al ser humano en algún momento? Bueno, yo creo que esto ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Bueno, uno de los temas que se tratan en Fahrenheit 108 es algo que ya llevamos viendo durante muchos años, hace más de 10 años, que el cambio climático ya es una emergencia climática básicamente y está claro que la naturaleza nos lo dice a gritos, incluso también con esta pandemia. De hecho, el día de sobrecapacidad de la Tierra, que es el día en el que acabamos con los recursos naturales que la Tierra produce en un año, cada vez llega antes y este año ha llegado el 27 de julio. Entonces esto es horrible porque estamos consumiendo los recursos de generaciones futuras, ¿no? Estamos teniendo una deuda ecológica muy grande, entonces creo que es algo que nos tiene que dar miedo desde hace ya mucho tiempo. ¿A quién le recomendarías que viera Fahrenheit 108 para que pensase sobre esto? Bueno, yo creo que sobre todo a toda esa gente que cree conocerse y que cree tener claras las metas que quiere llegar a conseguir y un poco
por decirlo de alguna manera, que no ha salido habitualmente de su zona de confort, porque al final es una obra que, aunque en primera instancia creo que es bastante llevadera para el espectador, en el sentido de que no no es una obra ligera ni mucho menos, pero de primeras sí que entra bien. Es una obra que el rumiártela, esto ocurre después, te la llevas a casa, yo creo que te llega tan dentro como tú te permitas que te llegue, y creo que es importante para esta gente que realmente se ha dejado llevar por la sociedad y que le apetece que le meneen un poco para pensar un poco más, ¿no? Y para replantearse esas cosas que nunca se había replanteado, para seguir siendo fiel a sí mismos. Como hemos hablado, este proyecto además estaba originalmente para ser estrenado antes, finalmente ha llegado en octubre. ¿Cómo fue esos ensayos a la distancia y luego que en la propia obra os hayáis apoyado en el audiovisual, además de vuestro trabajo en escena? Pues la verdad que esos ensayos a distancia al principio fueron bastante difíciles, claro, pero también bendita tecnología, ¿no? Que ahora nos permite poder avanzar en un proyecto tan complejo como este, que además requiere de una coreografía muy, muy específica y de un trabajo sobre todo de respeto al texto brutal. Entonces, al principio un poco difícil, pero fue un alivio, ¿sabes? Fue casi, Diego, una terapia para nosotras, porque al final el poder estar, aunque encerradas, haciendo algo que sabíamos que el día de mañana iba no solo a salvarnos a nosotras, sino a mucha gente, ¿no? En esa hora y media, poderse sentar en el teatro y poder evadir la mente de todo lo que estábamos viviendo y estamos viviendo, fue un regalo, la verdad. Si tuvieras que proyectar un recuerdo del imaginario colectivo español, como se hace en la obra sin desvelar más, ¿cuál escogerías? Bueno, yo creo que es que está muy bien escogido. Yo soy bastante fan de este momento. Se nos hace corto, aunque sé que a mucha gente no. Y yo creo que está muy bien escogido. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, que hay una parte que no te he contestado, creo que el apoyo del audiovisual a la función está muy bien traído, porque hay veces que cuando tú empiezas a adentrarte, ¿no? en una persona, en este caso en el espectador, muchas veces hay que apoyar la palabra con algo, y en este sentido creo que el audiovisual ha sido un acierto absoluto y completo, y que está muy bien hacerse las personas incluso antes con la imagen lo que luego les va a llegar también con la voz. Entonces a nosotros además nos ayuda muchísimo, en mi caso sobre todo porque al fin y al cabo yo sí soy ese personaje que está viendo esas cosas por primera vez, y realmente quiero que sienta eso el espectador, que lo vuelva a ver con otros ojos, y que realmente se pueda plantear el por qué ha llegado a pensar así de esas cosas de una manera casi automática. Si tuvieras que quedarte con un representante español de Eurovisión, ¿cuál sería? Bueno, pues voy a decir Sergio Dalma, que además hace relativamente poco protagonicé un videoclip suyo. Es impresionante, tiene una carrera ejemplar, y le diré a él que me encanta, mi madre también, y sí, me quedo con él. Bueno, compaginas tu carrera como actriz con diferentes facetas, también estás dentro de las redes sociales, de YouTube. ¿Es difícil compaginar todas esas facetas en esta época de lo digital? Bueno, es difícil porque requiere de mucha organización, pero a la vez es bastante factible, y a mí me permite, a través de este encaje de bolillos un poco que hago con mis días, pues tener realmente tiempo para todo. Y me gusta mucho porque al final todo va de la mano, por decirlo de alguna manera, y mi espacio, por ejemplo, en Instagram, de creación de contenido, de dar la mano a marcas, siempre trae consigo una creatividad y un desarrollo, ¿no? de unas campañas que tienen mucho que ver también con mi trabajo como actriz, y durante muchos años además también yo hice mucha publicidad, y es un mundo que me encanta. Entonces creo que
que es de las cosas que mejor se pueden compaginar. Y luego también, pues, a raíz de toda esa creación de contenido en Instagram, pues nació Marketing by Leven, que es mi propia agencia de marketing, que la llevo con mi hermana, y entre las dos, Ivonne Puebla y yo, pues hacemos lo mismo que hago yo con mi marca personal, pero sobre todo con negocios locales, y la verdad que nos gusta muchísimo. ¿Te costó adaptarte a los nuevos lenguajes digitales? Porque realmente no es un fenómeno que haya ocurrido desde hace mucho. Realmente todo este fenómeno lleva poquitos años implementado. ¿Cómo fue esa adaptación a estos nuevos lenguajes? La verdad que tampoco me costó mucho. A mí me nació esta necesidad de estar ahí cuando me daba cuenta de que me colaba en las casas de muchas y muchos españoles por las tardes durante 2 años, y lo único que se conocía de mí era una supuesta personalidad que me atribuían, que era la del personaje, ¿no? Entonces tenía como muchas ganas de llegar más allá, de que me conocieran, de mostrar mi verdadera esencia y de que realmente pudieran, de una manera relativamente sencilla, pues poderse comunicar conmigo, que charláramos y que pudiéramos hacer esas cosas que bueno, pues que a través de la televisión no se pueden hacer. Y yo creo que fue surgiendo de una manera muy natural, y que al final he encontrado mi manera particular de comunicarme y de comunicarme con los creativos que son mi comunidad, y creo que al final se ha creado algo muy particular nuestro. No he tenido que hacer un sobreesfuerzo para adaptarme a esto. No. Fahrenheit 108 es puro teatro vivo, hay que estar en el escenario, veros sobre el escenario para vivirlo. Pero ¿tú crees que ahora, con todas estas mejoras, también las posibilidades que está ofreciendo lo digital, se puede hacer una expansión del teatro en otras plataformas aunque no lo sustituya? Por supuesto. O sea, creo que ahora que hemos abierto tantísimo la mente y hemos visto que el arte puede llegar a todos los rincones, es maravilloso poder ponerse un podcast y escucharte una obra de teatro yendo a por el pan, por ejemplo, y a trocitos en tu vida cotidiana, poder ver una obra de teatro en streaming. O sea, es magia, ¿no? Que de repente pueda pasar esto. Nunca será lo mismo como sentarte en una butaca, ¿no? y vivirlo en el momento, en ese instante que está ocurriendo, pero sí que igualmente, pues bueno, yo creo que es muy bonito también de ver así, y también incluso ya no solo en momentos de pandemia, sino en cualquier otro momento en el que a lo mejor una obra no vaya a girar y a lo mejor hay alguien que desde Argentina, por ejemplo, la quiera ver y pueda tener esta posibilidad, ¿no? Creo que también hay que engancharse a estas cosas, que yo creo que en ese sentido estábamos un poco más cerrados de mente, y esta situación nos ha hecho expandirnos todavía más. Bueno, ¿y cómo estás viviendo la afluencia de la gente? Por ejemplo, en el Teatro Lara sí que vemos que hay movimiento, que la gente tiene ganas de teatro. ¿Cómo estáis viendo este proceso? Bueno, es para nosotras, cada semana es un regalo. Estamos siempre con la incertidumbre de no saber qué pasará. Entonces creo que también con más motivo, si ya de por sí disfrutas de tu trabajo, le pones, si le ponías un 100% de pasión, un 1000%, ¿no? Porque al fin y al cabo nos sentimos privilegiadas de poder hacer lo que nos gusta en estos tiempos. Ver a la gente, aunque el teatro esté a un 75%, estar allí, apoyar la cultura, es súper emocionante. De hecho, en el estreno, después de haber vivido pues el confinamiento, el no salir apenas, que dieran las luces, ¿no? Y de repente ver a toda esa gente allí apoyando, fue increíble, y lo sentimos así cada día. Y bueno, pues eso, con el miedo, ya no solo de que cierren los teatros, sino de lo que significa que cierren los teatros, porque esto significa que vamos para atrás, que no estamos bien a nivel como sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que las cosas vuelven otra vez al origen, y esto es lo que realmente da más miedo, ¿no? Por todos los sectores, que están sufriéndolo todos muchísimo. Una de las cosas que llama la atención de Fahrenheit 108 es que, bueno, también se habla de la distancia social. Sí. Era un poco esto predictivo. Es que ha sido... Daba miedo y todo. Cuando lo comentábamos entre nosotras decíamos, por favor, o sea, ¿cómo puede ser que esté ocurriendo todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y así es. Parece que era un poco predictivo, y sobre todo da miedo el
sentir que no está tan lejos como realmente lo sentíamos en febrero. ¿Os han comentado a alguien a partir de la obra de, por ejemplo, querer comenzar a ser más ecológico o reflexionar sobre lo que él hace en su propia vida para mejorar el mundo? Bueno, sí que hay algún comentario de este tipo, sobre todo de conciencia con la naturaleza, el reciclaje, pero lo que más me ha sorprendido es la gente que a través de esta obra de teatro ha reflexionado sobre la zona en la que se han instaurado en cuanto a su condición social, ¿no? Y en cuanto a que a veces no eres capaz de dar un paso por el que dirán o por lo que la sociedad te vaya a ti a decir en general, la sociedad, ya no solamente la gente que te conoce a ti. Y bueno, yo creo que es un muy buen ejercicio para lo que comentábamos antes, ¿no? Para darte cuenta de si realmente estás viviendo tu vida intensamente o no está mereciendo la pena, si te estás implicando o te estás involucrando. Y es muy interesante ver el feedback de la gente, del público, porque siempre hay algo que sacan en claro. Bueno, tú tienes bastante feedback con el público, con tus seguidores. ¿El actor es esclavo un poco de las redes sociales? Creo que es lo que puede parecer, pero en absoluto. De hecho, las redes sociales hoy por hoy dan una falsa apariencia de realidad perfecta. Lo que pasa es que lo que la gente no es capaz de ver es que realmente enseñamos como mucho un 4% de nuestras vidas ahí. Entonces, no es ganas de enseñar lo perfecto, sino ganas de enseñar la positividad, de enseñar pues cómo superas tú ciertas cosas de tu vida, cómo te motivas, y yo creo que hay que verlo desde ese prisma, ¿no? Y aprender a darte cuenta de lo que significa una red social, que es socializarte con las personas. Hay que empezar a aprender a consumir un contenido que también sea más, entre comillas, feo, y aprender a escuchar a las personas decir que tienen un mal día, pero creo que al final no es la finalidad de estas plataformas, o por lo menos lo quiero pensar así, porque a mí me hace muy feliz volcar ahí todo lo bueno que tengo dentro. Marilyn Monroe como actriz, mucha gente incide en que, bueno, teníamos como la figura y el icono y el personaje, y luego la verdadera Marilyn Monroe. ¿Tú crees que a través de lo que comentas en Instagram, un poco el imaginario que tenemos sobre los actores hace que muchas veces haya como, por ejemplo, Yara Puebla, icono y personaje dentro del escenario y fuera en redes sociales? ¿O sí que, por ejemplo, tú en tus redes eres más Yara Puebla persona? Yo soy Yara Puebla persona totalmente, y precisamente por esto, porque lo he visto en muchos compañeros y he visto cómo de repente se genera a través de las redes sociales una barrera como todavía que les hace mucho más inaccesibles, más no lo sé, un poco más inhumanos, ¿no? Todavía les hace, no lo sé, como una especie de entes que no sé, que son inalcanzables, y yo precisamente mi lucha es todo lo contrario, o sea, que aprenda la gente a ver realmente mis raíces y de dónde vengo y lo que realmente soy, ¿no? Y por eso yo creo que nació mi necesidad de estar ahí, de compartir con la gente mi vida normal, o sea, sin entrar ni siquiera, o sin necesidad de entrar en cosas súper personales, pero sí creo que es muy importante mostrar la esencia, no solamente el trabajo, sobre todo de la gente que sí que pues a través de su trabajo, como es el nuestro, pues da la mano a los demás, ¿no? A quien quiera venir a este templo que es el teatro, a nutrirse de lo que nosotros al final, pues a través de nuestros cuerpos, de nuestra voz, queremos contar. Y creo que es muy importante saber a través de qué instrumento se está contando, porque es una manera real y de verdad de llegar a admirar por completo a lo mejor a un actor, ¿no? No solamente por su trabajo. Pues me alegro mucho que lo comentes, porque sí es verdad que lo que tú dices, muchas veces en Instagram a veces se vende esa imagen un poco inalcanzable, y me parece una labor muy importante que veamos esta otra cara de la moneda, que sois los actores que lucháis por
unas redes más responsables también. Muchas gracias. La verdad que sí, lo que te digo, me parece súper importante. Y también, pues eso, utilizar el altavoz no solamente para naturalizarse a uno mismo, sino para dar voz a cosas realmente importantes. Al igual que estos temas que trata la obra de teatro, pues también en la vida, ¿no? Intentar dar la mano a marcas que sean ecoconscientes, a marcas que no estén testadas en animales, realmente cumplan con tus valores, que es un poco lo importante, ¿no? Ya que tenemos esta ventana a la que se asoman unas poquitas más de personas de lo normal. Bueno, ahora te vamos a estar viendo en Fahrenheit 108 hasta enero. ¿Qué más proyectos tienes? Bueno, por ahora estoy sin ningún otro proyecto. Estamos totalmente volcadas ahora mismo en la obra de teatro, y Cristina Rivas y yo, que es mi representante, pues sí que en constantes pruebas, así que nada, con muchas ganas de enganchar algo de televisión, porque tengo mucho mono ya. Es verdad que el teatro he ido enganchando como obra tras obra, pero bueno, es como que tengo la raíz ya muy nutrida y me apetece algo un poquito Cambiar de... Sí, cambiar, sí. Yo creo que nos apetece eso siempre a todos los actores, porque al final es una de las cosas que nos gustan, ¿no? De nuestro trabajo, que es súper cambiante, y volver a enamorarte de un equipo, de un proyecto, siempre da ganas. Perfecto, pues esperamos verte en otros proyectos y hablar contigo sobre ellos, y muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti.